Hola amigos de Amanecer, bienvenidos a este vídeo. Hoy hablaremos de la espiritualidad con un enfoque dinámico y positivo. La señora Connie Méndez nos invita a reflexionar sobre la influencia de nuestros pensamientos y creencias en nuestra vida cotidiana. En un mundo lleno de desafíos, a menudo nos olvidamos del inmenso poder que se encuentra en nuestras mentes y en nuestra fe. Os recuerdo que nuestra forma de pensar, nuestras palabras y nuestras acciones están conectadas de manera profunda con todo lo que atraemos. La señora Connie Méndez nos guía hacia una mentalidad positiva y constructiva, permitiéndonos abrirnos a las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Acompáñame, pero antes asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis siguientes vídeos. Antes de emprender cualquier oficio, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del oficio. El único oficiante que emprende su cometido totalmente a ciegas es el ser humano, al lanzarse a la masiva tarea de vivir sin brújula, ni compás o diseño, solo equipado con el material secundario y sin nociones de preparación básica. Es lanzado al laberinto y ojalá que no incurra en el mal. Hay vidas que transcurren entre la opulencia y las satisfacciones, otras transcurren en la miseria, y hay quienes se inician en todas las ventajas de la educación, la ciencia, la medicina, la religión y todas las previsiones que se pueden idear, el afecto y la fortuna, y las persigue un atajo de calamidades. ¿A qué se debe la colección de diferencias? La primera ley de la creación es la siguiente: lo que piensas se manifestará, no solamente en tu cuerpo y tu carácter, en lo exterior, en lo material, en tus condiciones, en lo que te ocurre. Tu propio concepto es lo que tú ves suceder. Si tienes formado el concepto de que tu salud es el estado natural del hombre, eres de constitución saludable, hagas lo que hagas. Si tu concepto es que la riqueza es inevitable, serás siempre rico. Si consideras que tu destino es la pobreza, los accidentes, la muerte, los achaques de la vejez, la mala o buena suerte, ser víctima de la maldad o merecedor de todo lo mejor, la lucha constante o la plenitud sin esfuerzo, lo que quiera que tú esperes normalmente o aquello que tú cuentas en mal o en bien, esa es la condición en la que vives o verás manifestarse. No se está jamás consciente de la mayoría de estos conceptos. Se forman involuntariamente cuando se ignoran las leyes de la creación. Estas constituyen la brújula, el compás y la materia prima con que se debería de equipar a un niño antes de aprender el alfabeto. Te habrás dado cuenta de que el hombre no es lo que siempre se ha creído. Un corcho en medio de una tempestad, batido aquí y allá según la ola. Su mundo, sus circunstancias y todo lo que le ocurre en su vida son creaciones de él y de nadie más. Él es quien ordena. Si su concepto de la vida es que está en una tempestad y él es un corcho en medio de ella, así será. Él lo ha ordenado y permitido. Él es el rey de su mundo. Eso es lo que significa nacer con libre albedrío, libre de escoger entre pensar positivamente o pensar negativamente. Toda su vida, todos sus logros o sus fracasos, todas las manifestaciones dependen del concepto que tenga establecido en su subconsciente. Hoy sabemos que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se radica allí, actuando como un reflejo.
La psicología lo ha comprobado. La metafísica y la filosofía ahondan mucho más en la mecánica expresada. Pero como dije anteriormente, lo exponen de una forma tan compleja y enredada que casi no es posible comprenderla. Cuando el pobre ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, cuando ha producido alguna calamidad que lo tortura, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libere del sufrimiento. La experiencia diaria nos comprueba que a veces Dios atiende, pero otras veces no. Cuando Dios no atiende, el pobre ser humano es consolado por sus familiares y amigos con las siguientes palabras: hay que resignarse ante la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios fuera mala. El mismo Jesús dijo: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Y podrá creerse que Dios esté gozando de su paz celestial impunemente, estando impregnado de mala voluntad? La oración es de una potencia extraordinaria, porque es de un grado altamente positivo. Es dirigir el pensamiento al propio origen del bien y del amor, y no existe nada más alto. Debe manifestarse el bien instantáneamente, debe transformarse a ojos vista, como un milagro, aquello que necesita transformarse. Pero como la primera ley de la creación es que el concepto es lo que rige los asuntos de los hombres, si el concepto que el suplicante tiene de Dios es que Él es un magnate caprichoso, lleno de mala voluntad, que manda pruebas y castigo, más a menudo que premios y beneficios, el suplicante verá manifestarse su concepto de Dios. Es tan sencillo como te lo digo. ¿Y por qué, si Dios es todopoderoso, no interviene para que no suceda esto y aquello y lo de más allá? Preguntan los hombres. Porque Dios es principio. El principio es inquebrantable. Inquebrantable significa que no varía. Tampoco puede entrometerse a quebrantar los principios que Él ha creado. Si Él te creó con libre albedrío, Él es el primero en respetarlo. Tú escoges tus conceptos, tus opiniones, tus deseos, tus pensamientos, das tus órdenes, y Él es el primero en considerarlas. Ahora, si el pobre ser humano del cual estábamos hablando eleva su pensamiento al plano de Dios, y esta no es sino otra forma que llamar a la oración. Si el ser humano trata de calmar su angustia y se obliga a pensar en algo bueno, verá el milagro que pide, porque se ha quitado él mismo del camino, porque ha puesto el problema en manos de Dios, o sea, en el plano del amor. Esto se llama fe. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho. No olvides suscribirte, comentar. Sabes que me encanta saber de vosotros. Y yo os veo en un siguiente vídeo. Un beso.